Sí, así como lo lees, sin diésel. Y nosotros hacíamos un recorrido en diferentes surtidores, al menos en La Paz, donde se presentan largas filas para poder cargar combustible. No hay gasolina, no hay diésel, eran al menos 2 surtidores en los que estuvimos nosotros. Y en otro, sí, efectivamente, solamente había gasolina y la larga fila prácticamente es interminable. ¿Qué es lo que está ocurriendo? El analista Germán Richter lanzó una advertencia incluso la pasada jornada. Dice, ya es una realidad de que no va a haber más combustible en Bolivia traído por YPFB. Se acaba la subvención, dice este analista. Para hablar acerca de este tema, estamos con el presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, Armin Dorgaten, en contacto muy temprano. Muy buenos días, presidente. Gracias por acompañarnos en el programa. Bueno, muy buenos días y gracias por la invitación. Bien, ¿se imaginó usted esta crisis al asumir el cargo, presidente? No, evidentemente no. El trabajo que yo tenía planeado realizar era la parte de exploración. Yo soy ingeniero petrolero, tengo una maestría y especialidad en ingeniería de reservorios. Mi especialidad es el flujo de hidrocarburos en el subsuelo. El objetivo que teníamos era explorar y hacer el trabajo que se hizo, ¿no? con los resultados de Mayaya, con los resultados de Remanso, que le van a dar al próximo gobierno una capacidad de desarrollar. A nosotros nos tocó hacer toda la parte de exploración, perforar los pozos iniciales, y va a haber una oportunidad de desarrollo para el próximo gobierno, que no era parte del trabajo que queríamos hacer, pero esta situación con los combustibles, que no es responsabilidad de YPFB, ya que de acuerdo a los recursos que nos asignan, nosotros podemos comprar combustible, y si nos asignan los recursos, nosotros compramos el combustible. Evidentemente no era algo que tenía pensado. Usted dice, no es responsabilidad de YPFB. ¿De quién es la responsabilidad, presidente? Nosotros necesitamos recursos para poder comprar los combustibles, ¿no? Eso es básico, ¿no? Si usted tiene que ir al supermercado y le dan una lista para comprar, pero no le dan el dinero suficiente para comprar la lista, no va a poder comprar todo lo que le han dado en la lista para el supermercado. Eso es lo que nos pasa, ¿no? Si no nos asignan la cantidad de recursos que nosotros necesitamos por semana para comprar el combustible, normalmente vamos a tener alguna escasez, que es importante mencionarlo. Nunca es que no ha habido combustible, siempre hemos estado a un 70-80% cuando hubo un momento de crisis. En este momento y hay que decirlo, ¿no? Hoy estamos al 100%, sí, evidentemente hay un bache que hubo de algunas semanas que no se despachó al 100%, y hoy estar al 100% va a hacer de que el combustible pueda llegar a las estaciones de servicio, se va a acabar y no va a haber una reposición, porque para poder bajar las filas necesitamos despachar 105, 110, digamos, ¿no? Hoy estamos despachando al 100%, ¿no? De acuerdo a lo que es la demanda de combustible, tanto en diésel como gasolina, en todo el país se está despachando al 100%, ¿no? Eso es importante mencionarlo. Evidentemente, de acuerdo a lo que nos asignan los recursos, nosotros compramos el diésel y la gasolina de acuerdo a la asignación de recursos que tenemos. Bien, presidente, lo voy a citar explícitamente al analista de hidrocarburos Álvaro Ríos, quien asegura que hace 3 años ya se sabía que no había combustible, que el gobierno responsabiliza al contrabando, a los bloqueos, a la no aprobación de créditos. Si se sabía que esto iba a suceder, ¿por qué no se ha tomado las previsiones para evitar que esto suceda? Se tomaron las previsiones, más bien, si no se hubieran tomado las previsiones, ahorita tendríamos 0 combustible y no estaríamos al 100%. Evidentemente, el tema de los recursos de hace 3 años venimos pidiendo que se puedan aprobar los créditos, de que necesitamos las divisas para poder importar el combustible. Mencionaba otro analista que dice, se viene el combustible sin subvención. O sea, no, el problema no es la subvención, el problema son las divisas, ¿no? O sea, eso es un tema que ya lo explicamos varias veces. El combustible se compra con dólares, y si no tenemos los dólares para comprar el combustible, no importa si pedimos 20 bolivianos por litro, o sea, con 20 bolivianos por litro igual no vamos a poder comprar si no tenemos las divisas. Y las fuentes de ingresos de divisas son las exportaciones que tengamos más los créditos que podamos obtener. Entonces, porque hoy día gran parte de los dólares que tenemos como país, digamos, o como gobierno, se van en pago de deuda. El pago de los créditos que se obtuvieron en los años pasados, el 2015, 16, 17, esos créditos se están pagando en este momento y no se nos permite tener nuevos créditos, ¿no? Entonces estamos corriendo sin una pierna. Hoy la aprobación de créditos ya no es algo que nos vaya
a cambiar, ¿no? La aguja. Si están queriendo aprobar créditos en la Asamblea, ya es pensando para el próximo gobierno, ¿no? Ya no están pensando en solucionar Es la crisis. decir, la aprobación de créditos ahora ya no sería una solución. No, ya no es. Eso era hasta un par de meses probablemente. Entonces, ¿cuáles han sido las previsiones que se han tomado si ya hace 3 años se sabía que no iba a haber combustible? No, como gobierno hemos trabajado en la solución estructural, ¿no? En la solución estructural es poder hacer mayor exploración y tener producción interna como YPFB. 2, las plantas de biocombustibles que tenemos ya una que está por inaugurarse, la otra ya funcionando en Palmasol, en Santa Cruz. Mejorar la logística de importación de combustible. Cuando nosotros recibimos Arica tenía solamente para descargar 1 metro de ola, hoy tiene 1.5 metros de ola. Descargaba 70 camiones por día, hoy puede descargar 150 y vamos a dejar con 180 camiones por día. Tenía los tanques almacenando contra sedimentos, o sea, prácticamente contra el piso, contra el suelo de la terminal. Pusimos todas las planchas, hicimos todos los mantenimientos en los tanques. Hoy día Arica tiene la capacidad de ingresar el 40% del combustible y es el punto de importación más barato que tenemos en el país. O sea, fuimos tomando todas las previsiones como YPFB de lo que nos puede permitir, con lo que podemos hacer para que el combustible pueda ingresar al país, y es la razón por la cual hay combustible hoy en el país. Y de ahí la asignación de recursos, esa ya era una previsión que la tenía que tomar el Ministerio de Economía, ¿no? Entonces, vuelvo a repetir, hoy estamos al 100%, no tenemos la capacidad de despachar 110, 115 para disminuir las filas en una semana. No tenemos esa capacidad de esa asignación de recursos que nos da el Ministerio de Economía, pero todas las previsiones las hemos tomado y con esas previsiones es de que hoy podemos estar despachando al 100%. ¿Cuánto sería la sobredemanda de combustible, presidente? En gasolina la sobredemanda es mucho menor, ¿no? ¿Por qué? Porque una persona cuando va a copiar combustible va a copiar 40 litros, 20 litros para su vehículo, no son volúmenes altos. En cambio para diésel, y por eso vamos a ver siempre las filas para diésel mucho más complicadas, la gente acopia en mayores cantidades, no son 2.000 litros, 3.000 litros. Si van a revender al agro, si van a revender al sector minero, el acopio es mucho mayor que en el caso de la gasolina. Entonces, por eso vemos que la gasolina, cuando se regulariza al 100%, incluso al 95-97%, vemos de que las filas disminuyen porque no hay acopio. En cambio, sí, para el diésel hay un acopio mucho mayor, ¿no? Bien, estamos conversando con el presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, Armin Dorgaten, entrando en contacto nacional junto a nuestro colega Edmundo Gutiérrez en Santa Cruz. Buenos días, Edmundo. ¿Qué tal, Claudia? Muy buenos días. Al presidente de YPFB también muy buenos días. Y para hacerle la siguiente pregunta, porque estábamos escuchando que ahora los créditos ya no son la solución, se está viendo de tomar las previsiones, pero nada de eso ha sido suficiente para disminuir las filas con relación al diésel. Ahora le consulto, ¿se ha considerado ya como solución poder liberar la importación de combustible para los privados? Pero usted me va a decir seguro, ya se liberó, pero yo le consulto liberar en su totalidad y sin burocracia, que es lo que están pidiendo también los empresarios y que los hemos escuchado incluso ayer mismo, presidente. Burocracia como YPFB la verdad no ponemos, es ingresar una solicitud de importación y nosotros aprobamos en el día o en 24 horas la solicitud. Para nosotros que un privado puede importar es una ayuda, ya que por lo menos dejan de pedirnos diésel como YPFB y lo tienen ellos. Pero para ser realistas, porque hay que ser reales, este tema se lo habla como analistas y es muy fácil hablarlo, pero tanto para el sector privado fue bastante difícil. Ya se importó, para que sepan, más de 1 millón de litros y que los tenemos almacenados en Sencata de privados y no se venden. En Palmasol, en Santa Cruz, hay más de 300.000 litros igual almacenados de privados, o sea que ya hicieron la importación, fuera de la queja que si es burocrático o no es burocrático, ya se hizo esta importación. Y la realidad es de que nadie lo compra, porque nadie va a comprar un diésel a 14, 15 bolivianos cuando YPFB te lo entrega, vamos a hablar para el agro, para el sector minero, a 6.96, o bueno, para el público en general a 3.72, pero si hablamos para la importación, para el consumo, para alguna actividad económica como minero o agroindustria, prefieren esperar, o sea, esa es la realidad, prefieren esperar a que YPFB entregue el combustible a 6.96 que el importado.
¿no? Entonces, esa es la realidad sobre la libre importación, que ya se importó y no pudieron venderlo, y están ahí almacenados, sigue almacenado el producto en tanques de YPF Logística. Presidente, el oleoducto Sica-Sica-Arica es una infraestructura clave para trasladar el transporte de petróleo y combustible entre Bolivia y Chile. ¿Esto no es una solución más factible y más económica para introducir combustible en vez de las cisternas? ¿No se bajarían quizá los costos? Que venimos realizando ya hace más de 3 años la gestión, porque es una gestión diplomática donde no depende solamente de que Bolivia decida. Chile tiene que darnos todas las autorizaciones para poder hay que construir estaciones de bombeo. Estamos hablando de que desde el nivel del mar hay que subir a más de 4.000 metros, ¿no? Entonces hay que poner varias estaciones de bombeo, construir para que el ducto pueda transportar. Ahora, tampoco esa es una solución, o sea, esa no es una solución, es una mejora logística, ¿no? O sea, es lo mismo que antes podíamos despachar 70 cisternas, que algo que ya depende de nosotros sobre islas, mejora de las islas, hemos pasado al doble, 150 cisternas. Eso arregla bastante la logística y reduce los costos. El tener un ducto que podamos llevar desde Arica hasta Charaña, que esa es la parte que nos falta, eso evidentemente nos va a ayudar a reducir costos para la importación y dejar de usar camiones cisternas, diésel en las cisternas que transportan, y usar camiones cisternas. La reversión del ducto desde Charaña ya hasta las refinerías, esa ya está hecha. La otra reversión que teníamos importante desde Yacuiba, igual hasta Palmasola, igual, y esa ya está hecha, ¿no? Entonces las reversiones que están dentro del territorio nacional ya las hicimos. La de Arica, evidentemente necesitamos las concesiones y bueno, es mucho más complicado porque es una operación fuera del territorio nacional. Presidente, ¿no es más barato comparar petróleo y refinar? Pues, tomando en cuenta que Bolivia tiene 2 refinerías. Evidentemente, pero bajo la situación actual que tenemos, donde tenemos un día y medio de abastecimiento, o sea, eso es lo que tenemos en tanques, vuelvo a repetir, debido a la asignación de recursos que nos da el Ministerio de Economía. Nosotros al importar, por ejemplo, diésel o gasolina, el diésel y la gasolina bajando del buque, vamos a llamar en Arica, una vez que descargue el buque en Arica, el combustible va a estar en 48 horas, 72 horas en la estación de servicio. Bueno, entonces, en la estación de servicio tenemos el combustible en 72 horas. Entonces, nuestra logística, que es muy apretada por este motivo, que tenemos saldos bajos de combustible en nuestros tanques en YPF Logística, hace que necesitamos importar producto terminado. Si nosotros importáramos crudo, el crudo va a ir hasta la refinería y más o menos el proceso entero nos toma 7 días, ¿no? Entonces, desde que descargamos el crudo hasta que el diésel o la gasolina estén en la estación de servicio toma 7 días. Entonces, evidentemente se necesita mayores recursos para que nosotros podamos importar el diésel fuera de lo que importamos normalmente, gasolina, que va para la población y que va a ir directo a la población y que nos permita que ese petróleo nos dé los saldos para poder refinarlo. Y 2, o sea, tampoco es de que importando petróleo es más barato. O sea, la ventaja que se tiene importando petróleo es que vas a gastar menos divisas, pero el costo total va a ser el mismo. ¿Por qué? Porque el costo de refino lo vas a realizar en nuestra refinería de Cochabamba o de Santa Cruz, pero ese diferencial se va a quedar en YPFB porque va a ser un proceso hecho por YPFB, ¿no? Entonces, no es más barato, pero sí tenemos más beneficios al poder importar petróleo. Pero vuelvo a repetir, tarda 7 días en estar en la estación de servicio y hoy no tenemos ese margen. Generaríamos mayores filas ahorita si importamos petróleo. Se habla del estancamiento de la aprobación de créditos por contrato de litio y condicionantes que incluso golpearían al país, empeorando aún más la crisis de combustible. Si es así, ¿qué se va a hacer más adelante, presidente? Bueno, evidentemente en la Asamblea tuvieron una estrategia política muy buena de ahogar económicamente al gobierno, y creo que esto hasta los otros candidatos hoy a la presidencia lo admiten al decir de que bueno, van a poder aprobar créditos, van a poder prestarse plata para poder ir solucionando la situación del combustible. Obviamente con otra Asamblea, con otros actores,
se podría realizar. Pero hoy la Asamblea, bueno, en el pasado tomó la decisión de ahogar al gobierno y como bien lo mencionó su analista, hace 3 años que viene esta situación y donde fuimos nosotros como Estado, como la parte ejecutiva del Estado, soportando esta situación, ¿no? Y logramos soportar esta situación de manera bastante buena, vamos a decir, corriendo solamente con una pierna, ¿no? Entonces, hoy para el futuro estamos viendo conseguir recursos, estamos trabajando en ello. El Ministerio de Economía es el que está, bueno, viendo todas las acciones para poder hacer, como YPFB, reduciendo costos, mejorando logística y asegurando los contratos de importación, ¿no? Entonces, a nosotros nos asignan los recursos y nosotros en 72 horas, como lo mencioné, el combustible está en el país, ¿no? Entonces, hoy estamos al 100%, hoy estamos con los recursos para poder importar el combustible y esperamos poder seguir así las próximas semanas. Si están al 100%, ¿por qué continúan las filas por diésel en surtidores, presidente? Por 2 factores. Uno, que hay un bache anterior que hemos despachado al 80%, entonces hubieron semanas hace poco que estuvimos al 80% y todavía no hemos logrado reponer todos esos volúmenes, ¿no? O sea, para reducir las filas necesitaríamos despachar 110, 115% para que las filas reduzcan drásticamente. 2, hay un efecto que dentro de lo que pedimos, la asignación de recursos, nunca los domingos se despacha combustible, los domingos nunca se ha despachado combustible. Ahora vemos una necesidad de despachar porque el domingo sigue habiendo una demanda como normal, ¿no? Y eso nos está generando los baches los primeros días de la semana, que el domingo se incrementan las filas y de ahí vamos a ver que van reduciendo hacia el sábado. Pero bueno, esa es una situación. Y otra también que está claro que es la especulación y la especulación que existe con el combustible, que nos ha distorsionado totalmente la demanda del combustible, ¿no? O sea, hoy ya el 100% de despachar el 100% no sabemos realmente cuánto va al acopio y a la reventa interna, ¿no? Que antes no existía esto, ¿no? Porque no era, vamos a decir, tan lucrativo vender diésel por fuera dentro del país. Había una venta de diésel afuera del país, pero hoy es mucho más interesante venderla adentro. Y eso es bueno que la gente no lo compre, porque lo que estamos haciendo es distorsionar esta demanda de combustible, que las filas ya deberían haber bajado porque son ya varios días que estamos despachando al 100% el diésel, ya deberían haber ido bajando las filas. Sin embargo, vemos que hay algún evento como un domingo que no se despacha y que las filas se incrementan y que no reducen en algunos departamentos, y esos departamentos, cuando vemos, o sea, lo que nosotros estamos ofertando, sacando al mercado, debería Sin embargo, satisfacer la presidente, demanda. usted dice estamos despachando al 100%, las filas continúan, la gente tiene una especie de susceptibilidad, por eso va a hacer las filas. El agro se ha declarado en emergencia y porque no hay diésel y están en época de cosecha. Incluso dicen que la seguridad alimentaria está en riesgo. La situación continúa de esta forma, a pesar de que ustedes nos comentan que están despachando al 100%, pero hay preocupación en la población por la situación que está atravesando el país y todavía no sabemos qué es lo que va a pasar los próximos 6 meses hasta el final de este año. Presidente, le agradecemos por habernos atendido. Que tenga buen día. Que tenga buen día igual, gracias.